Estamos viendo cómo el recurso más vital del planeta, el agua, se está esfumando. Y eso está cambiando todo, nos está llevando a un punto de quiebre. En este análisis vamos a ver cómo una pregunta súper simple en realidad, destapa una crisis que ya está aquí y es inminente. Suena pregunta de niño, ¿no? Pero si lo pensamos bien, las implicaciones dan muchísimo miedo. ¿Qué pasa de verdad cuando los pozos se secan, cuando los ríos son pura tierra? Miren, la respuesta va mucho, mucho más allá de un simple problema ambiental. Y aquí es donde la cosa se pone seria. La cruda realidad es que la falta de agua es un tema de seguridad nacional, de pura y simple supervivencia. Porque cuando el agua se acaba, la estabilidad, la paz, también se evaporan. Y lo que queda es la semilla de un conflicto a gran escala. Ok, pero antes de pensar en guerras entre países, la crisis explota en casa, a nivel local. Vamos a ver cómo se vive esto en el día a día, en comunidades que ya están, literal, viviendo al límite. Uno ve esta imagen de Avila Beach y piensa, qué paraíso, ¿verdad? Un pueblito perfecto en la costa de California. Pero bueno, detrás de esa foto de postal se esconde una realidad que asusta. La catástrofe por el agua ya les llegó. Imagínense, esas son las palabras de la persona que está ahí, en la primera línea de esta lucha. ¿Se siente la desesperación o no? Es que años y años de sequía han dejado una marca que ya no se borra, convirtiendo todo lo que antes era verde, pues, en un desierto. Pero ojo, no hay que creer que esto es solo un problema de California. Vámonos al otro lado del mundo, a miles de kilómetros de ahí, en plena Europa, y la historia, increíblemente, es la misma. Sí, así como se oye. En Alemania, un país que uno siempre asocia con abundancia, ¿no? Pues ahí, en una comunidad llamada Teusnitz, está pasando algo que nadie se imaginaba. Se les están secando los pozos. Tuvieron que cerrar su última fuente de agua propia. El miedo se siente igual en todos lados. Lo que dice este funcionario alemán es casi un eco de lo que escuchamos en California. Y es la prueba más clara de que esta crisis no respeta pasaportes ni fronteras. Bueno, ya vimos los casos de cerca. Ahora vamos a hacer un zoom out para entender la dimensión real, la escala planetaria del problema. Porque lo que se ve a simple vista es apenas la punta del iceberg de una crisis mucho más profunda y sobre todo invisible. Y esa es la pregunta clave. O sea, ¿qué tan grande es el problema en realidad? Y más importante, ¿cómo diablos le hacemos para ver lo que está pasando bajo nuestros pies? ¿Cómo mides una crisis que ocurre en los depósitos de agua subterránea? Pues aunque suene película, la respuesta viene del espacio. Esto no es ciencia ficción, es tecnología de la NASA. Hay un par de satélites que le dan la vuelta a la Tierra y funcionan, digamos, como una báscula gigante desde el cielo. Miden cambios súper pequeños en la gravedad y con eso pueden pesar el agua de regiones enteras. Y así saben exactamente dónde se está perdiendo, ya sea en la superficie o, lo más importante, bajo tierra. Y aquí es donde los datos te vuelan la cabeza. Miren, todos hemos visto las fotos de lugares como el lago Powell, con las marcas de agua cada vez más abajo. Es la crisis que podemos ver. Pero lo que nos dicen estos satélites es la parte invisible y más aterradora. El agua subterránea, que es como nuestra cuenta de ahorros para emergencias, se está acabando 7 veces más rápido. Vean este número, 2.4 kilómetros cúbicos. Es una cantidad que ni siquiera podemos imaginar, ¿verdad? Bueno, pues esa es la cantidad de agua que Alemania está perdiendo cada año. Es el hoyo que se hace más y más grande año con año. Para que nos demos una idea más clara, en solo 20 años, Alemania ha perdido el equivalente a todo su lago más grande, el lago de Constanza. Es como si de repente desapareciera. O sea, es una alarma que está sonando a todo volumen y que ya no podemos darnos el lujo de ignorar. Y aquí es donde todo esto, los números, los satélites, las historias locales, todo aterriza en la consecuencia más grave de todas, la humana. Vamos a ver cómo la falta de agua es la chispa que enciende la inestabilidad, los conflictos e incluso la migración masiva. A ver, pelear por el agua no es nada nuevo, ¿eh? Esto viene desde los inicios de la civilización. Lo que sí es nuevo, y es lo preocupante, es la frecuencia y la violencia. En los últimos 10 años, los conflictos por el agua simplemente se han disparado. Siria es el ejemplo perfecto, y es un caso que da escalofríos. Todo empezó con una sequía brutal, como nunca antes. Eso hizo que la comida se volviera carísima, la gente se desesperó, y esa tensión social y económica fue la mecha que prendió una guerra terrible. Es básicamente la receta de una guerra climática. Hay una vieja frase por ahí que lo dice todo, y describe perfecto la realidad de hoy. Conforme el agua se vuelve más y más valiosa, más escasa,
pues se convierte en algo por lo que la gente está dispuesta a pelear. Y la pelea no va a ser solo por el acceso al agua, sino por un lugar donde poder vivir. Pongan atención a esta cifra. Los científicos calculan que para el año 2070, 3.000 millones de personas, 3.000 millones, van a estar viviendo en zonas que ya no son aptas para la vida humana. ¿Y qué pasa cuando tu tierra ya no da para vivir? Pues te vas. Es así de simple. La gente va a empezar a moverse, a huir de las zonas inhabitables y a buscar lugares donde todavía haya agua. Estamos hablando de un movimiento de personas, una migración a una escala que jamás hemos visto en la historia. Y todo este camino nos trae a una última parada, un lugar que funciona como un espejo oscuro, una advertencia muy seria de lo que nos espera si seguimos por este camino. Este lugar, el Salton Sea, alguna vez fue un paraíso turístico, lleno de vida. Hoy es un paisaje desolador, un monumento a lo que pasa cuando el agua se acaba. La orilla del lago retrocede y solo deja atrás un desierto de polvo tóxico. El científico que nos ha estado guiando con los datos de los satélites, Jay Familiati, lo dice muy claro. La sensación es posapocalíptica. Esto no es una película, es la realidad de un lugar que simplemente se quedó seco. Es como asomarse a una ventana y ver uno de nuestros posibles futuros. Y con eso nos quedamos, con esa pregunta en el aire. Después de ver estos lugares que ya cruzaron la línea, desde pueblitos en crisis hasta paisajes que parecen de otro mundo, la pregunta ya no es si esto podría pasar. La pregunta es si vamos a hacer algo para evitar que este futuro se convierta en la realidad de todos.